La carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 3, versículos 13 y 14. Este es el pasaje de la Biblia que el Señor usó para inspirarme para la serie que comenzamos hace una semana, que se titula Avancemos. Y miren lo que Pablo dice en estos dos versículos de Filipenses 3. ¿Lo tienes ya? Si no, me escuchan mientras yo lo leo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. En esencia, Pablo está diciendo, el pasado solamente sirvió para traerme aquí, al presente. Pero no puedo seguir anclado al pasado. Lo bueno y lo malo pasó. Y ahora lo que tengo que hacer es desde esta plataforma con la que cuento, el hoy, el día de hoy, el presente, extenderme a lo que está por delante. ¿Y qué es lo que está por delante de los hijos de Dios? Hay una meta y hay un supremo llamamiento y un premio de ese supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es decir, la vida cristiana está diseñada para avanzar, para crecer, para movernos, para dejarnos llevar por el Espíritu Santo en los procesos en los cuales Él nos está moviendo. Vamos a pedirle al Espíritu de Dios que nos hable en este día y les pido a ustedes que inclinen sus rostros para orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra y por el mensaje que hoy tú quieres darnos, Señor. Te pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que el Espíritu Santo se mueva en este lugar, que uses tu palabra y que uses cada una de las historias y de los versículos que vamos a usar para hablar a tu iglesia. Toma el control de este auditorio y de nuestras vidas y háblanos, Señor, en el nombre de Jesús. Te lo pedimos. Habla poderosamente a tu iglesia, que nada ni nadie quede fuera de este mensaje que tú quieres darnos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, la Biblia desde el comienzo, del principio hasta el fin, en Génesis comienza la Biblia y termina en Apocalipsis y está llena de nombres. Hay muchos nombres de personajes bíblicos. Algunos solamente son mencionados, pero otros se detiene allí el escritor bíblico para dar todo un detalle de la vida de esta persona. Muchos a lo largo de la Biblia son destacados e inclusive algunos llevan los nombres de personajes bíblicos. Por eso me gustaría preguntarte, en este mismo momento, ¿qué nombre de personaje bíblico te viene a la mente? A ver, rapidito, algunos que me digan. Pablo, ¿quién más? Moisés, ¿qué otro nombre? ¿Quién? Pedro, el otro. Samuel, David, Juan, Daniel. ¿Quién? Abraham, José. Fíjense cuántos nombres mencionados en un momento. Pero yo estoy seguro que mientras mencionabas los nombres, detrás del nombre, en tu memoria, en tu mente, estaba la historia de esa vida. Es decir, muchas veces cuando decimos David, ¿qué te viene a la mente? ¿Qué imagen mental? ¿Un rey? ¿Qué más? Normalmente yo me lo imagino como dice Abelito, me lo imagino con una piedra, una onda y tumbando un gigante. No es que yo sea peleonero, pero es la historia que más resalto. Entonces no me extraña que mi hijo Isaac todas las noches quiera que yo le lea esa historia. Que está el palo, está la astilla, ¿no? Cuando piensas en José, ¿qué imagen mental viene? José. Un pozo. Una prisión y por supuesto luego en Egipto, etcétera, etcétera. Hoy quiero que registres este nombre que quizás no es de los más mencionados en la iglesia, pero está en la Biblia y su historia es sorprendente. El nombre que quiero darte en este día es Cornelio. Digan todos conmigo, Cornelio. Ninguno de ustedes lo mencionó porque quizás no sea de los más famosos. De hecho, no sé si algunos tal vez no sabía que estaba en la Biblia ese nombre. Cornelio, digan todos conmigo, Cornelio. Quizás en el argot popular no es un nombre muy famoso ni muy bien visto. Y
Y de hecho el nombre en sí entre los romanos significaba el de cuernos largos. Pero para ellos era un honor. En nuestras culturas latinas eso es malo. Un hombre con cuernos. Pero en el término de que se usa en el ambiente romano, el que tenía cuernos significaba el vencedor, el que gana la batalla. Así que cuando le ponía un padre a su hijo Cornelio, no lo estaba ofendiendo, lo estaba honrando. Es el nombre de nuestro personaje que aparece en el libro de Hechos, capítulo 10, versículos del 1 al 8. Quiero leer con ustedes para comenzar este tiempo nuestra prédica. Dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio. Ahí aparece en pantalla inclusive. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Era un centurión. ¿Qué es un centurión? Para mí, cuando era niño, centurión era un comediante en mi país. Pero en la Biblia y en el argot de la terminología militar romana, un centurión era un oficial romano que tenía a cargo 100 soldados. Y por eso centurión, una centuria, 100 personas. Él era el líder, el oficial a cargo de una centuria, y por eso era un centurión. Él era el centurión de una compañía llamada, ¿cómo? Lo más probable porque de ahí venía. Su nombre es romano y su compañía o centuria se llamaba La Italiana. Pero la Biblia lo describe en el versículo 2 de esta manera. Dice que él era piadoso, digan conmigo, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. De la próxima vez que te digan Cornelio, asócialo con la Biblia y destaca estas 4 características que este hombre tenía, muy positivas, muy destacables. Número 1, era piadoso. ¿Qué significa piadoso? Normalmente decimos una persona piadosa, una persona noble, que se apiada de los demás. Pero en realidad el término viene de pío. Digan conmigo, pío. Digan pío. Pío, pío, pío. No es ser pollito. Pío significa santo. Cuando dice una persona piadosa, está diciendo una persona que tenía un estilo de vida santificado. Una persona que se había apartado para Dios. Miren ustedes esta descripción de este hombre. Y la Biblia dice que hacía muchas limosnas al pueblo, era generoso y que oraba siempre a Dios. De esta descripción que acabamos de leer, después continuamos leyendo el pasaje, tenemos que llegar a una conclusión, que Cornelio era un hombre excepcional. Digan conmigo, Cornelio era un hombre excepcional. No abunda esta clase de personas. Mire, la Biblia dice en los pocos versículos que leímos, el versículo 1, que él era profesionalmente exitoso e influyente. Porque no todo soldado romano llegaba a ser un centurión. De hecho, hubo otro caso de otro centurión que vino a Jesús. ¿Recuerdan? Quizás en los evangelios. Y viene aquel centurión y le dice: yo tengo un siervo enfermo al cual aprecio mucho. Es muy importante para mí y yo quiero que tú lo sanes. Y Jesús le dijo: pues vamos a tu casa. Y él le dijo: no es necesario que vayas a mi casa. Porque yo soy hombre que tiene a otros sujetos a autoridad. Y cuando yo doy una palabra, ellos la cumplen. Por lo tanto, envía tú la palabra y él será sanado. Y Jesús se viró a los discípulos y a las personas presentes y dijo: en Israel, en los judíos, no he encontrado tanta fe como en este gentil, este romano, que me habla de que con solo para enviar mi palabra su siervo se sanará. Pero ahí se destaca algo de ese centurión, que era un hombre influyente y que tenía autoridad, porque él dice: yo creo que tú puedes hacer con tu boca lo que yo hago con la mía. Yo hablo y la gente obedece porque tengo autoridad, soy influyente, soy un hombre exitoso. Profesionalmente era un hombre destacable, era un hombre que todos lo reconocían como el que lideraba aquella compañía llamada La Italiana. No todos en la vida triunfan a nivel profesional. De hecho, tenía una conversación hace unos días, a final de año, en la casa de un familiar. Y ahí había una persona que tiene cierto vínculo con este otro pariente. Y empezamos a hablar y hablábamos acerca de cómo muchas veces las personas, aún en este país, con tantas oportunidades, pierden la oportunidad de crecer a nivel intelectual, de crecer en muchas áreas de la vida. Y este señor interrumpió la conversación y dijo: bueno, pero yo tengo que decirles algo. En realidad, si nosotros le sembramos a nuestros hijos la idea de crecer, la idea de estudiar, la idea de profesional, intelectualmente y en todas las áreas, crecer como persona, ¿quién limpiará los baños? ¿Quién limpiará los pisos de una escuela?
Y él dijo, yo fui marino mercante. Y cuando yo entré a la marina, lo primero que hicieron fue ponerme a limpiar los pisos. Y le dije, ¿y usted se quedó limpiando el piso del barco por el resto de su vida? Y dice, no, un día vino el capitán y me dijo que qué me pasaba. Y yo le dije, me quiero ir de este barco. Y digo, ¿por qué? Dice, porque yo no vine a limpiar piso. Y terminé siendo el conductor del barco. Él me entrenó para que yo piloteara aquella nave. Y le digo, ¿y por qué no se quedó limpiando pisos? Digo, limpiar pisos no es deshonroso. Y yo he limpiado pisos muchas veces. Y aquí barro este lugar cuando terminamos y cargamos los equipos. Pero lo que me refiero es que quizás muchas veces las personas no alimentan la mentalidad de que Dios quiere que nosotros crezcamos aún en niveles profesionales. Y que nosotros desarrollemos el potencial que nos ha dado. Y cuando tenemos esa mentalidad, no podemos en el ámbito de la influencia y tal vez del éxito profesional ser un Cornelio. Él lo era. Porque él creció en el ambiente militar hasta llegar a ser el centurión Cornelio, el líder de aquella compañía llamada La Italiana. Digo, ¿me estoy haciendo entender? Así que profesionalmente era un hombre excepcional. Pero también la Biblia nos dice que su mayor virtud o sus mayores virtudes no están encerradas en el versículo 1, sino que están encerradas en las características espirituales de este hombre en el versículo 2, que habla de que era un hombre espiritualmente sensible. Digan todos conmigo, sensible. Pero no era sensible por cosas de esta vida. Él era espiritualmente sensible. Y dice así el versículo, lo leo una vez más, que Cornelio era piadoso. Digan todos conmigo, piadoso. Él era temeroso de Dios con toda su casa. Es decir, todos los que estaban con él habían aprendido a temer a Dios. Me imagino que por la autoridad y la influencia de este hombre. Pero la Biblia también dice que él hacía limosnas al pueblo, él ayudaba, él compartía lo que tenía, él daba de sus recursos. Y finalmente dice, y oraba a Dios. Oraba a Dios. Y ahí termina. No, dice, oraba a Dios siempre. Les hago una confesión. Muchos pastores, incluyéndome a mí, quisiéramos tener muchos Cornelios en la iglesia. Que fuesen temerosos de Dios. Que fuesen gente que oren todos los días, que compartan sus bienes y que por supuesto ellos teman a Dios de todo corazón. Porque a veces inclusive dentro de la iglesia, profesando ser cristiano, no le llegamos ni a la punta de los pies de este centurión romano. Entonces era un hombre excepcional. Digan conmigo, un hombre excepcional. Es más, en el versículo 3 que no leímos, y quiero que lo leamos ahora, dice la Biblia, este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Imagínense ustedes que tú estás en el medio de la vorágine de tu día, posiblemente estaba orando, porque él había adoptado la costumbre espiritual de los judíos y era una hora para orar, la hora 9, las 3 de la tarde. Y en ese momento el ángel se le aparece. Dice el versículo 4 que él mirándole fijamente y atemorizado, porque ¿quién no se atemoriza cuando ve un ángel? Digo, yo nunca he visto a uno, pero si me aparece uno ahora mismo, yo me caigo al suelo. Y ustedes también. Y él se llenó de miedo por la aparición de aquel ángel. Y mirándolo fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Ustedes saben lo que es que Dios interrumpa el universo e interrumpa la misión de un ángel y le diga, ve a la tierra a esa hora específica, manifiéstate a ese romano que se llama Cornelio, pero no es judío, Señor, y tú eres el Dios de Israel. No, yo soy el Dios de toda la tierra. Y ese hombre ora, y ese hombre da limosnas, y ese hombre tiene buen testimonio, y yo quiero que tú te le aparezcas y le digas que nada de lo que ha hecho ha sido olvidado en el cielo, sino que todo ha sido escrito para memoria delante de mí. Eso es increíble. Eso es lo excepcional de este hombre, que el cielo se detenga y Dios envía a su ángel para decirle a una persona, yo tengo un registro de todo lo que tú haces. ¿Quién no quiere ser un Cornelio? ¿Quién no quiere parecerse a esa persona? Ese hombre es increíble. Es más, muchos de nosotros no hemos provocado que un ángel se nos aparezca hasta el día de hoy y nos diga que nuestras oraciones, nuestros diezmos, nuestras limosnas y nuestras acciones están registradas delante de Dios. Tal vez no ha sido necesario. No quiero minimizar nuestra experiencia, pero lo cierto es que este hombre es tan increíble en su búsqueda de Dios que el hombre llegó a provocar que Dios enviara a su ángel. Sin embargo,
Aunque vemos todas estas cosas, Cornelio era solamente un simpatizante y no un creyente. Solamente era alguien que simpatizaba con la fe en Dios, con el pueblo de Dios, con el Señor, pero no era un discípulo, un cristiano en todo el sentido de la palabra. Con todo lo que yo quisiera que todos esos bancos que faltan por llenarse se llenaran de Cornelios, de gente temerosa de Dios, que ama la palabra, que ora, que diezma, etcétera, etcétera. Con todo y eso, la Biblia nos dice que realmente el ángel se le aparece, sí, porque él oraba y él daba limosnas, pero porque Dios en su compasión no quería que este hombre se quedara solo simpatizando con el cristianismo, sino que se volviera un discípulo en todo el sentido de la palabra. Y eso es lo que Dios nos trajo a decirnos en este día, que podemos ser excepcionales como personas, influyentes, exitosos a nivel profesional, crecer en los negocios, crecer en tu profesión, ser alguien que realmente tenga autoridad e influencia socialmente hablando. Puede ser alguien que conozca la Biblia, que ame a Dios, que comparta su bien con los demás, que sea increíble como persona al punto de que el cielo tenga memoria y registro de tus acciones. Pero no es suficiente con ser alguien que simpatice con la fe. Es necesario abrazar la fe y ser un discípulo en todo el sentido de la palabra. Y Cornelio era un simpatizante. ¿Cómo lo sé? Bueno, lo sé por el desenlace de la historia, pero específicamente los versículos 25 y 26 que quiero leer rapidito con ustedes. Hechos 10, 25 y 26 dice de esta manera: cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle. Pedro, el apóstol, tuvo una revelación. El ángel se le aparece y le dice: tienes que ir con unos hombres que vienen a buscarte para que le hables de mí a un hombre llamado Cornelio. Él ora, él cree en mí, pero es necesario que tú vayas para que se termine mi obra en su vida. Y Pedro va. Y cuando Pedro entra en Cesarea, donde vivía Cornelio, dice que cuando salió Cornelio a recibirle, versículo 25, y postrándose a sus pies, adoró. ¿A quién adoró? A Pedro. Y el versículo 26 Pedro le dice: mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. En otras palabras, estos versículos nos están diciendo a nosotros que Cornelio, con todas las cualidades increíbles que él tenía, con todo lo que espiritualmente era excepcional, era un simpatizante, no era un discípulo, porque nosotros los cristianos que hemos nacido de nuevo solamente nos postramos ante Dios. Nosotros no nos postramos ante hombre alguno, ni ante los ángeles. Nuestra adoración va dirigida única y exclusivamente ante el Señor. Cuando alguien, por mucho que ame a Dios, confunde las experiencias espirituales que tiene y piensa que si alguien oró por él, esa persona que oró tiene el poder, no ha creído todavía, porque nosotros sabemos que aunque alguien sea usado para nuestra sanidad, quien nos sanó fue el Señor. Si alguien nos ayuda materialmente, no, aunque podemos ser agradecidos, no podemos darle la gloria a esa persona, porque Dios usó los recursos que le dio a ese hombre o a esa mujer para bendecir tu vida. En todas las áreas de nuestra vida tenemos que agradecer al humano, pero darle la gloria a Dios, porque los cristianos entendemos que el único que es merecedor de nuestra adoración se llama el Señor Jesucristo. Entonces Cornelio es un hombre increíble, un hombre que ama a Dios de corazón, un hombre que da ofrendas y limosnas a los pobres, un hombre que tiene una actitud de oración que aún los creyentes muchas veces no tienen, pero Cornelio carecía de lo fundamental para que los hombres tengan una relación eterna con el Señor. Carecía de salvación, que solamente se obtiene por medio de Jesucristo. Y Pedro, cuando llega a la casa de él, le cuenta toda la historia de Dios, le habla toda la historia del pueblo de Israel, pero luego dice: Dios se metió, se encarnó en el cuerpo de Jesucristo. Y por 3 años y medio anduvo haciendo milagros y sanando enfermos y mostrando la gloria de Dios, para al final de esos 3 años y medio morir en una cruz. Murió por nuestros pecados, pero no solamente murió, dice Pedro, sino que al 3er día resucitó. Y a ese Señor he venido yo a presentarte, Cornelio, en el que tú necesitas creer. Y la Biblia dice que Cornelio, mientras Pedro hablaba, fue transformado en un discípulo. Eso es lo segundo que quiero resaltar en este día, porque este hombre fue movido, transicionado por el Espíritu de Dios, de ser un simpatizante, un creyente que simpatizaba con Dios, a convertirse en un discípulo de Dios. Hay una gran diferencia. Y cuando hablamos de avanzar, hablamos de que el Espíritu de Dios nos va a hacer a nosotros movernos de las posiciones espirituales que tenemos a donde Él quiere llevarnos. Yo agradezco a Dios. Puede ser que muchos de ustedes que estén sentados aquí sean personas increíbles y agradecemos a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Pero si tu vida se limita solamente a ser un temeroso de Dios,
a vivir una vida piadosa, a ayudar a los pobres con las limosnas y a orar siempre a Dios. Esas son actitudes espirituales y ejercicios espirituales muy lindos, muy hermosos, pero jamás te garantizarán la vida eterna, porque son obras que tienen respaldo y bendición de Dios para esta vida, pero el día que te mueras, todas esas bendiciones y todo ese respaldo de Dios se quedará de este lado de la eternidad, porque lo único que nos garantiza a nosotros vida eterna es una fe eterna en el eterno Salvador Jesucristo. Y yo quiero ser bien claro en esto, porque cuando nosotros nos confundimos con las palabras del versículo 2 y vemos que el ángel se le aparece, podemos pensar que el hombre estaba completo y el hombre estaba incompleto. Y lo mismo puede pasar con tu vida. Aunque leas la Biblia, aunque ores, aunque te congregues cada semana, aunque ames a Dios de todo corazón, si no has tomado la decisión precisa de abrirle tu corazón a Jesús y hacerlo el Señor de tu vida, todavía no tienes vida eterna. Pero Cornelio creyó cuando Pedro hablaba. ¿Y por qué creyó? Dice el versículo 44 que él recibió al Espíritu Santo con todos los que creyeron junto con él. Quiero que leamos ese versículo, el versículo 44 de Hechos 10. Dice la Biblia, mientras aún hablaba Pedro, digan todos conmigo, mientras aún hablaba. Díganlo fuerte, mientras aún hablaba. Porque ¿sabes lo que nos está diciendo el Señor? Que lo importante no es quién predica, lo importante es el mensaje que el mensajero trae. Porque pudiera ser que mientras nosotros los predicadores todavía estemos predicando y todavía estemos compartiendo el evangelio con una persona, ya el Espíritu Santo usó una frase, una palabra suficiente para quebrantar el corazón de esa persona y convertirlo en un discípulo. Dice el versículo 44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Es decir, que no solamente Cornelio, sino todos los presentes fueron visitados por el Espíritu Santo, que cayó sobre sus vidas como una garantía de que habían creído. ¿Y por qué el Espíritu Santo cayó? Esto es lo que nos dice Pablo más tarde al respecto en Efesios 1:13. En él, hablando de Jesús, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, la misma palabra de verdad que Pedro le predicó a Cornelio, en él también ustedes o vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es decir, el Espíritu Santo solamente viene a sellar una vida, a caer sobre una vida, cuando esa persona previamente decide creer que Jesucristo es el Señor. ¿Me estoy haciendo entender? El hombre creía en el poder de la oración, creía en el Dios de Israel, creía en las promesas hechas a los judíos, creía en ser piadoso, creía en todo lo que los judíos contemporáneos de él le habían influenciado a creer, pero se estaba perdiendo algo. No había creído en la revelación completa y final de Dios para la humanidad, en la persona de Jesucristo. Y cuando este hombre cree mientras Pedro habla, porque lo importante no es lo que los hombres dicen con la boca solamente, es lo que ocurre en el corazón. Pedro hablaba y Cornelio decía por dentro, yo creo eso, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, yo creo que es el Mesías que se encarnó, yo creo que sí, que Él murió por mis pecados, que Él bajó a la tumba por causa mía, que Él resucitó para que tenga esperanza. Y por causa de esa fe que se desataba en su interior, el Espíritu Santo vino a confirmar visiblemente que los gentiles como Cornelio, los no judíos como Cornelio, también eran herederos de la salvación. Yo celebro algo tremendo en la vida de cada uno de los que hoy decimos ser cristianos, que no fue nuestras obras ni nada que hicimos lo que nos garantizó esta vida. Fue nuestra fe en la obra redentora y en la persona del Señor Jesucristo la que nos puso en esta posición de hijos y nos ha permitido gozar por años, por meses y por días de una relación eterna con nuestro Señor Jesucristo. ¿Tú puedes celebrar eso en este día? Tú puedes darle un aplauso al Señor Jesús. Tú puedes darle gracias. Porque cuando tú creíste mientras escuchabas el mensaje en una iglesia como esta, a través de los labios de un amigo, en la radio o leyendo solito o solita la Biblia, el Espíritu Santo cayó sobre ti, te dio convicción de pecado, porque Él es el que convence de pecado, de justicia, de juicio. Te hizo creer que Cristo era la paga por tus pecados, no tu justicia humana, no tus buenas obras, no tus buenas acciones, sino que tú eras, Cornelio, que estás hoy aquí, un pecador como cualquier otro. Piadoso, temeroso de Dios, que compartía sus bienes con los demás, pero pecador, lejos de la gracia de Dios, que no podía comprar con sus acciones la salvación. Y por eso vino Pedro con el mensaje, para que el Espíritu Santo llenara la vida de aquel hombre. Es más, dice la Biblia en los versículos siguientes, 45 y 46, que porque Cornelio creyó, experimentó el poder de Dios. Leo los versículos.
Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. En aquel momento ocurrió algo sobrenatural, lo mismo del Pentecostés ahí en Jerusalén, cuando 120 judíos creyentes en Cristo fueron llenos por el Espíritu Santo y hablaban en idiomas y proclamaban el mensaje en lenguas desconocidas para ellos. Así vino a suceder en la casa de Cornelio. El Espíritu testificaba: esta salvación no es para judíos, esta salvación es también para gentiles, y esta salvación y este Espíritu es para todos los que creen en el Señor Jesús. Y sobre todo dice que magnificaban a Dios. La respuesta del alma perdonada es que glorifica a Dios. El día de tu salvación tú tuviste que haber glorificado a Dios. Alguien tiene que decir amén a eso. Porque vino gozo a tu vida en lugar de tristeza, vino perdón en lugar de castigo. Te encontraste hallado en Cristo, un lugar en su presencia, un lugar en la familia de Dios. Y cuando eso sucede, la respuesta es gozo y la respuesta es celebración. Así que, mis queridos hermanos y amigos que están aquí presentes, si todavía no celebras tu salvación, es porque posiblemente no la tengas. Tal vez seas un simpatizante como Cornelio, alguien que se afana por agradar a Dios, que es visto en los cielos y tiene credibilidad delante de Dios, pero en su compasión Dios le dice al ángel: necesito enviarte, porque este hombre se está rompiendo el lomo por ganar mi favor, y no sabe que lo que realmente compra el favor de Dios es la sangre redentora de mi hijo derramada por él en la cruz. Y lo mismo te dice Dios a ti en este día. Sí, vamos a seguir orando, vamos a seguir ofrendando, ayudando a los pobres, vamos a seguir siendo temerosos de Dios y vamos a seguir siendo piadosos, no por nuestra búsqueda personal, sino por la obra interna del Espíritu Santo que vino a vivir en nosotros el día que creímos en Cristo. ¿Qué diferencia? Cuando ya no oro para ganarme el favor de Dios, sino que oro porque el Espíritu de Dios, el don del Espíritu con el favor de Dios, me lleva a orar, me lleva a ofrendar, me lleva a ayudar a los pobres, me lleva a vivir una vida temerosa y apartada para Dios. Ya no la provoco yo, la provoca Él en mí. Eso es poder de Dios. Y la Biblia nos dice que porque creyó, Cornelio y su casa fueron bautizados. Versículos 47 al 48. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso algo impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo tanto como nosotros? Entre paréntesis, ¿qué se recibe primero? ¿Qué bautismo se recibe primero? El del Espíritu. Creíste y Él te bautiza con su presencia. Te mete en las aguas espirituales del bautismo de Dios. Y cuando tú has tenido esa experiencia de redención, entonces puedes entrar a las aguas. Pero no hay que esperar un año, ni 3 meses, ni 6 meses. La Biblia nos dice: miren, este hombre creyó, el Espíritu Santo lo llenó. Y Pedro dice: ¿qué impide que sea bautizado? Si ellos están recibiendo el mismo don del Espíritu que nosotros. Y el versículo 48 lo cierra diciendo: y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Le pidieron ellos a Pedro. Hablando acerca del bautismo, Romanos capítulo 6, Pablo escribe en los versículos 3 al 4 lo siguiente. Comienza con una pregunta más bien de retórica, y dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. A Dios, si algo le interesa al Señor, es que los creyentes verdaderos se bauticen. Solamente nos dejó 2 ordenanzas. Los cristianos que creemos en la Biblia sabemos que Jesús solamente nos dejó 2 mandatos: el bautismo y la cena del Señor. Él dice: por tanto, id, hagan discípulos a las naciones, y todo el que crea, bautícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego dice en 1 Corintios 11: y hagan esto en memoria de mí. Celebren esta cena. Celebren esto. Es muy importante el bautizarse públicamente en las aguas. Y si alguno de ustedes ha creído y no se ha bautizado, no retengas esta experiencia, porque hay algo importante, sobrenatural y bendito en bautizarte. No sé a quiénes les hablo,
Pero si hay creyentes aquí, Cornelios que han nacido de nuevo, que ya no son simpatizantes, sino que fueron transicionados y avanzados por el Espíritu a ser discípulos, Dios quiere que tú testifiques públicamente en las aguas, en una playa, en una piscina, en un río, a donde te llevemos, pero que tú te bautices para que tú digas, así como entro en el agua, Cristo entró en una tumba para morir por mí, así como salgo del agua, yo resucito, mi Señor resucitó por mí, pero también muero a una vida. Eso significa entrar a las aguas. Muero una vida sin Cristo y al salir digo, soy nuevo en Cristo. El Espíritu Santo de Dios me ha dado vida nueva. Es lo que Pablo está diciendo aquí. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Nos preguntamos hoy los cristianos si el bautismo no salva. Porque la Biblia es clara en decirnos que no hay salvación fuera de Cristo. Si el bautismo no salva, ¿para qué tengo que bautizarme? Con excepción, encuentro en el Nuevo Testamento de aquel ladrón en la cruz que le dice a Jesús, cuando vengas en tu reino acuérdate de mí. Jesús le dice, no, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y no se bautizó porque el Señor no le iba a decir a los romanos, mira, bájanos de la cruz un momento, yo te prometo que después nos vas a volver a crucificar de nuevo. Pero bájame un momento porque este no se puede ir seco para la eternidad. No, el hombre se murió ahí mismo y fue al cielo porque no podía, era una condición extrema, pero de ahí en fuera todos los que creían, nos dice la Biblia, eran bautizados. Porque el bautismo es un testimonio externo de una experiencia interna poderosa que ocurrió al creer en el Señor y recibir su Espíritu Santo. Entonces quizás este mensaje concluye no con una invitación para todos los que estamos aquí, porque muchos ya tomamos esta decisión, pero sí habla a algunos de ustedes que están entre nosotros, que Dios quiere que avances en tu vida cristiana y que no sigas paralizando la obra de Dios en ti. ¿Creíste? Bautízate, hazte parte de la iglesia, súmate a la familia de la fe, sé parte de este cuerpo que quiere contar contigo y con tu testimonio para decirle al mundo, yo creo en un Señor que hace nuevas todas las cosas. Que hace nuevas todas las cosas. Tal vez Dios te esté hablando en este día. Y tal vez Dios te pida avanzar en tu vida. Hoy Dios le habla específicamente a aquellos de ustedes que han estado quizás aquí como simpatizantes. Y quiero hablarles en primer lugar a cada uno de los Cornelios y las Cornelias también. A cada hombre y mujer que está entre nosotros que ha querido simpatizar con el Evangelio. Pero Dios te dice hoy, no es necesario ser un simpatizante. Es necesario que seas un creyente, un discípulo y que le entregues tu vida a Cristo como Señor y Salvador. Y si has creído en el Señor, pero no has dado el paso de fe para hacer pública tu fe y tu creencia en el Señor, necesitas bautizarte. Te pregunto, ¿te está hablando Dios en este día? Yo quiero hacer una invitación de que hoy los que decidan dar ese paso y avanzar en su caminar con el Señor, digan, heme aquí, y se pongan sobre sus pies y digan, Señor, yo quiero hacer público frente al resto de esta congregación que yo he creído en ti y yo también quiero decir, yo voy a tomar el paso de bautizarme. No tienes que ser perfecto ni perfecta para bautizarte. Nosotros creímos y nos bautizamos siendo imperfectos porque creemos que esto es una obra redentora y progresiva de santificación del Espíritu Santo hasta que Él venga. Pero en el proceso de vida cristiana nos dejamos transformar por el Espíritu y testificamos que somos parte de la iglesia. ¿Quién dice, heme aquí? Una sola persona, dos personas, alguien que diga, yo quiero dar un paso de avance en este día y avanzar más en mi vida cristiana, testificando como Cornelio y su casa de mi fe a través del bautismo. La invitación está puesta en ti.